Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes a todos, hermanos. Estamos contentos y felices de estar aquí. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí hoy en este día para recibir este mensaje, Señor. Te pedimos que sea de edificación para todos. Y Padre, bendíceme y permite que pueda yo tener ordenadas las ideas, Señor, y pueda fluir de manera que todos podamos entender lo que hoy tú nos quieres hablar. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje se titula Armados y Peligrosos. No es sacado de una película de acción, sino es un mensaje que está sacado del mismo corazón del Padre. Dios quiere que a partir de este tiempo tú sepas que el enemigo te debe ver como una persona peligrosa, como una persona armada y peligrosa para él. Dice en Filipenses 1:6, que quiero iniciar con este versículo, que dice Pablo, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aquí nos está hablando, Pablo está diciendo y asegurando que aquel que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Quiere decir que nos debemos ver, te debes ver a ti, que todavía la obra no ha terminado. Y no ha terminado el Señor. Dile a tu compañero, no ha terminado el Señor conmigo. Si me ves con fallas y me ves con debilidades, con problemas, todavía Dios no termina. No ha terminado porque Él va a perfeccionar. Y en la medida que nosotros estamos pegados, buscando al Señor, Él va a terminar la obra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra cita. A veces nosotros sentimos que no avanzamos, sentimos que estamos con problemas y que no podemos ser esas personas que vencen, porque se nos olvida que Cristo es el que está perfeccionando la obra. Pero el Señor quiere que sepamos, ¿verdad?, que Él no nos va a dejar solos en ninguna circunstancia, en ningún momento de derrota o debilidad. Aunque te llegues a sentir solo o derrotado, el Señor te dice: no estás así, porque yo estoy contigo. Dice la palabra que Él nos tiene en el hueco de su mano. ¿Sí entendemos? Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará a través de nuestra vida y terminará cuando le veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra comenzó cuando creímos en Él. ¿Cuántos somos creyentes? Ahí inició el Señor la obra, desde el momento en que tú creíste en Él. Ahora, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Ese es el punto, que el Espíritu Santo está con nosotros para capacitarnos, para que cada día seamos más como Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos describe un proceso de crecimiento y de madurez cristiano que comienza desde que aceptamos al Señor en nuestro corazón. Entonces, a veces sentimos que no hay avance, que sentimos que estamos como abandonados. Recordemos que Él promete terminar la obra.
Dice ahí en Primera de Juan, vamos a ver por favor, Primera de Juan 5:1, por favor. Quiero decirles que todo es un proceso. Unos vamos muy lentos, unos muy a prisa, pero todo es un proceso. Todos iniciamos, como dice Pablo, una carrera, pero en esa carrera tú no puedes detenerte ni debes detenerte, porque el Señor te salvó para sus propósitos. Hay propósitos eternos en nosotros. Primera de Juan 5:1-5 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos en él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, dice esta versión, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí nos está diciendo que estamos en una batalla constante. Hay una batalla constante, pero está diciendo que aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando se refiere al mundo, está hablando de todas las corrientes, está hablando de toda la influencia que te aleja de Dios, y obviamente está hablando del pecado. Está hablando del pecado que te arrastra y te saca del camino para que no continúes a la meta. Obviamente Dios tiene estándares de santidad. Dios quiere que nos mantengamos santos, que nos mantengamos buscando su presencia para parecernos más a Él. Y esto puede parecerle a muchos algo muy difícil, algo imposible. Sin embargo, Dios nos deja su Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el Consolador, es el que te guía y el que te guarda. Porque aquí dice que el Señor que sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que nosotros los podemos llevar a cabo, que los podemos cumplir por amor a Él. Cuando tú estás agradecido con alguien, pues tú tratas de agradarle en todo. Y cuando nosotros valoramos la salvación y decimos: gracias, Señor, por la obra que has hecho en mí a través de tu sacrificio, nosotros queremos agradarle a Él. Y no importa cómo estemos, no importa. Aquí lo importante es entender y saber que cuando Cristo murió por nosotros, Él te hizo su propiedad. Él te dijo: ahora me perteneces. No importa cómo estás, pero Él te ve y dice: ahora eres mío. Ahora no le perteneces al mundo, sino me perteneces a mí. Me perteneces a mí. Cuando tú tienes sentido de pertenencia, las cosas cambian. El pecado, el nivel en el cual el Señor nos encontró, eso no importa. No importa. Él ya pagó por ti y por mí. Aquí el punto es que tú puedas entender que Él dice: ahora eres mío, me perteneces, y voy a empezar a hacer una obra de santificación, de crecimiento espiritual, para que llegues a la estatura del varón perfecto. Dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá, sino que empecemos a entrar a la madurez para estar agradando a aquel que nos llamó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice pues todo hijo de Dios vence al mundo de maldad, y logramos esa meta, ¿verdad? Como dice en la otra versión, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Aquí necesitamos entender y comprender en quién estás creyendo. Realmente si estás arraigado al Señor Jesucristo. No es un filósofo, no es un iluminado. Él es el Hijo de Dios que vino a hacerse hombre para rescatarnos, para demostrarnos, ¿verdad? Para mostrarnos su amor y para rescatarnos para Él. Amén. Dale un aplauso al Señor. Sí. Entonces, si hemos nacido de nuevo, nuestro destino es vivir en constante victoria. ¿Quién vence al mundo? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. El 4 dice, ¿verdad? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios estará poniendo su mano en cualquier situación para darnos victoria, ya sea de enfermedad, de problemas en casa, de cualquier circunstancia. Dice que Él pone su mano para estar constantemente en victoria. Ahora, cuando venimos a ser parte de la familia de Dios y los demás creyentes, ¿qué vienen a hacer para nosotros? Son nuestros hermanos. Dios es el quien determina quiénes son los miembros de la familia, no nosotros. Nosotros somos llamados solamente para aceptarles y amarle. ¿Por qué? Porque están en el mismo proceso que yo. No hay iglesia perfecta, no hay familia perfecta, ¿verdad que no? Pero hay un papá y mamá, Dios, que guían a los hijos. Entonces, cuando dice que vence al mundo, aquí quiero hacer una pregunta: ¿cómo tratas a los miembros de la familia de Dios? ¿Cómo los tratas? Te vas a llevar grandes sorpresas, ¿eh? Nosotros no podemos juzgar a las personas por su apariencia. No podemos emitir un juicio. Necesitamos conocer a la persona para que tú tengas una impresión una impresión más clara de cómo es. Si nunca has hablado con una persona, tú no puedes juzgarle. Entonces, a los miembros de la familia de Dios, yo les debo amar y respetar, y sobre todo, amarles, porque en eso consiste, dice la palabra, en que nos amemos los unos a los otros. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al que tenemos a un lado. No podemos. Eso no es de gente que ama a Dios. Fíjate, la fe que vence al mundo es la que ve las realidades eternas, conoce el poder de Dios y ama tanto a Cristo más que los placeres pecaminosos de este mundo, los valores seculares y las costumbres impías que antes de conocer a Cristo se tenían. Cuando nosotros empezamos a vencer al mundo, vencemos todas estas cosas que antes nos atraían. Ahora no nos atrae. ¿Por qué? Porque hay un enamoramiento genuino de parte de nosotros hacia el Señor. Tener fe en Cristo sabiendo que Él está sobre todo y en todos. Fíjate cómo describen en las redes, describen a Jesús como el máximo de máximos, ¿verdad? Hay una escritura que ahorita vamos a leer, pero dice que en química convirtió el agua en vino. En biología nació sin concepción normal. En física desafió la ley de la gravedad caminando sobre el agua y subiendo a los cielos. En economía desafió las matemáticas dando de comer a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes, 2 peces y habiendo sobrado 12 canastas. En medicina sanó a todos los enfermos sin ninguna dosis de medicamento. En historia, Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega. Ese es el Dios al cual nosotros, tú y yo, creemos. Por eso dice que cuando tú crees en ese Dios, Él te da la victoria sobre este mundo. Sobre este mundo, porque lo que el mundo quiere hacerte es sacarte. Nosotros
tenemos lucha contra el pecado. Pero como les voy diciendo, estamos en una carrera, pero Dios, en medio de esa carrera, te proporciona el Espíritu Santo, que muchas veces te da alertas. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, de juicio y de ¿qué? Y de justicia. Entonces son alertas que le pone al cristiano. Te viene a convencer para que no le des por ahí, para que estés, para que te apartes del pecado. Porque fíjate, esta prédica se refiere mucho a vencer al pecado. No podemos caminar en la vida del creyente, porque mira, es cierto, todos empezamos a caminar, unos más despacio, otros más rápido, pero todos estamos en esa carrera para vencer al mal. Pero no estás solo, como te digo, el Señor te da la estrategia, te da a su Espíritu Santo, que es el ayudador para sacarte victorioso y que tú puedas decirle al diablo: Satanás, tú estás debajo de mis pies. Yo no voy a, dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso se lo dice a los creyentes, a la gente que cree, que está caminando con el Señor. Entonces, dice Filipenses, afirmando que Dios está sobre todo. A mí me encanta esta escritura donde dice, Filipenses 2, 5, 11, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Él está por encima de todo. Dios le dio la posición más alta. Entonces tú estás creyendo en un Dios todopoderoso. Jesucristo está por encima de todo, y Él promete que cuando nosotros estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, somos más que vencedores. Y tú vas a vencer este mundo, tú vas a vencer problemas de enfermedad, de salud, y sobre todo vas a vencer al pecado, que es el que está detrás del cristiano. Allá afuera no hace nada, bueno, más bien el diablo ya está haciendo mucho, pero al creyente, al que quiere estarse consagrando al Señor, al que quiere vivir una vida agradable, una vida santa, el diablo va a meterle muchas trampas, pero el Señor no lo va a dejar solo, no lo va a dejar solo. Aquí aprendemos que lo primero que debemos hacer es humillarnos ante Dios, es humillarnos y decir: Señor, me he equivocado. Porque fíjate, algo también que es muy difícil, y lo estuve yo viendo ayer, que cuando tú que tienes muchos años de cristiano, tú te puedes hacer una persona religiosa. Di religiosa. Religiosa. Y la religiosidad no tiene nada que ver con la santidad que Dios requiere. La religiosidad es, ¿qué le dijo el Señor a Simón, al fariseo? Le dijo: ustedes limpian lo que está afuera del vaso, pero por dentro son sepulcros blanqueados. La religiosidad es un problema que mata a las personas, que las puede destruir, porque pueden recibir una serie de normas, una lista de cosas que no deben hacer. No hagas esto, no hagas lo otro, no te cortes el pelo, no uses arete, no te pintes. Esas cosas son normas, son reglas de hombres
son cosas que se han puesto por encima de los estándares de Dios y que no tienen nada que ver con la santidad. ¿Sí me explico? La santidad tiene que ver con el corazón. La santidad es otra cosa. El que tú te parezcas al Señor es otra cosa, no es por fuera. Y ese es el peligro de los cristianos hoy en día, que podemos caer en un problema de religiosidad y podemos emitir, incluso como dije, juicios y cosas, y estamos equivocados. Incluso hay un pasaje dedicado a eso, cuando habla Pablo de si tú no comes carne, pues no comas, ¿verdad? Y el que come carne, que no sea condenado porque come carne. Esas son, pues podemos decir que son hábitos, o sea, son preferencias, pero no las podemos poner como algo, como leyes de santidad. Ese es otro tema, pero tiene que ver con el crecimiento cristiano. Tiene que ver con el que no te equivoques de cómo debes crecer en la obra del Señor. Porque mira, dice ahí, vamos a ir a una cita en Filipenses 2:12. Déjame leer esta nota también que puse ayer. Quede claro que Jesucristo, a quien nosotros hemos confiado, Él hace cosas sobrenaturales en toda la gente que cree en Él. Nosotros estamos confiando en un Dios vivo. Él quiere en este tiempo que nosotros seamos impregnados de su naturaleza para movernos, actuar, pensar como Él, y no como nosotros deseamos, sino como Él quiere. Él quiere manifestar su presencia a través de nuestra vida, y es necesario mostrar esa vida de Dios en nosotros. Es necesario mostrarla, pero no a través de reglas, sino a través de reglas de hombres, sino a través de una vida que transmite, que de veras transmite que Cristo reina en su corazón, que es gobernado por el Dios vivo, que es gobernado en su pensamiento, en actuar, en decir. No sé si me explico, aquí lo vamos a entender más. ¿Cómo podemos manifestar la vida de Dios? Ocupándonos en nuestra salvación. Dice ahí Filipenses 2:12, y voy a leer la traducción viviente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora estoy lejos. Está hablando Pablo, ¿verdad? Es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luz radiantes y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día de Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano, de que mi trabajo no fuera inútil. Me gusta esta versión porque aquí dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. O sea, no siendo burlones de las cosas de Dios, no siendo indiferentes a las cosas de Dios. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Dice aquí, esfuércense en demostrar el resultado de la obra de Dios en tu vida. Como dije en un inicio, Dios va a terminar la obra en ti. Fíjate, cuando Dios te tomó, ¿cómo nos tomó? ¿Cómo estábamos? Sucios, feos. Mira, es un ejemplo que es como cuando alguien compra una casa.
una casa, pero la ve fea, es más, se la dan bien barata, porque la casa está bien deteriorada, porque no tiene ventanas, porque tiene echado a perder la tubería, porque tiene muchos defectos la casa. Sin embargo, viene alguien y la compra, ¿sí o no? Viene alguien y la compra y luego le dan su título de propiedad. Y él es el único que puede hacerle los cambios, porque él es el dueño, ¿sí o no? Él es el dueño de la casa y le cambia todo. Le pone una cocina bonita, le pone ventanas nuevas, le cambia el piso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios, cuando te salvó, te ve bonito, te ve con esa obra de perfeccionamiento en tu vida. Tú te ves feo, horrible, ¿verdad? Dice, pues tengo todo esto, Señor, tengo esto, no puede ser. Y a lo mejor los demás te ven así, no, hombre, este cristiano, ¿qué cristiano va a ser? Si mira lo que hace. Por eso no debemos criticar a nadie, no podemos juzgar a las personas, porque Dios está haciendo una obra hermosa en ellos. Dios los está dejando bonitos. Dice la palabra que tú y yo somos su casa espiritual, somos su templo, y Él lo está perfeccionando y lo está haciendo. Obviamente, ¿para qué? Pues para que viva Él. ¿Dónde vive el Señor? Vive dentro de nosotros, su espíritu está dentro de nosotros, y Él va a sacar lo que no sirve, va a hacer los arreglos necesarios, va a hacer toda una remodelación en tu vida. Incluso dice la palabra, ¿verdad?, que debemos de renovar nuestra manera de pensar, debemos de no conformarnos a la manera de esta vida, de este mundo, porque si nosotros nos perfeccionamos, nos renovamos, vamos a comprobar que es buena y agradable la voluntad de Dios. Entonces, como cristiano, Dios tiene mucho, no es una vida aburrida. Si te digo que los cristianos somos aburridos, te mintieron. Es una gran aventura, es una carrera a la cual dice la palabra que estamos llamados a terminar la carrera, ¿sí? Entonces, dice, eres salvado, permite que yo te pueda perfeccionar. Quien diga que no va a cambiar, que así es Él, y que nadie, que yo nací así, eso es una mentira. Porque Dios sigue obrando en cada persona. Dios sigue perfeccionando a su iglesia y la llama amada, le llama mi especial tesoro, le llama paloma mía, hermosa mía. Imagínate cómo le dice Dios a la iglesia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hablar mal del hermano o de la hermana? Si Dios le dice preciosa, hermosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, dice, lleven una vida limpia, ya lo dije, ¿verdad? E inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Tenemos que estar impregnados de la palabra de Dios. Hoy en día, a través de las redes, ¿verdad?, se dicen tantas cosas y quieren echar abajo tus principios, tu concepto que tienes de la familia. En fin, yo no me quiero meter en ese rollo, pero dice que dice la palabra que la verdad nos hace libres, y dice la palabra que tú y yo debemos estar impregnados de la palabra de Dios para estar en contra de la corriente de este mundo. Y se va a poner peor, se va a poner peor la situación. Por eso dice la palabra que Él nos tiene en el hueco de su mano. Por eso debemos ser gente que amamos la palabra de Dios. Cuando se te haga aburrido leer la Biblia, cuando te dé trabajo irte a tu célula, cuando te dé trabajo preparar tu mensaje, preocúpate de verdad, porque nuestra responsabilidad es
transmitir las verdades eternas, y no solamente los pastores, los maestros, los líderes, sino todos en conjunto, en nuestra trinchera, desde nuestras trincheras, en tu trabajo, tienes la obligación de transmitir las verdades del reino, para ir en contra de la corriente de este mundo que quiere lastimar tu fe, que quiere lastimar a las familias de nuestra sociedad. Por eso dice aquí, tienes que brillar. Tienes que permitirme brillar a través de ti, a través de lo que has creído. Déjame brillar a través de tu vida. Amén. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que brillar. Entonces, ya dije que somos su propiedad, somos su casa espiritual. Para ser como Cristo, debemos entonces condicionarnos a pensar como Él, para cambiar nuestros deseos a fin de que sean los deseos de Cristo. Necesitamos el poder, ya dije, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo, y también la influencia de fieles cristianos, de influencia. Necesitamos al hermano, a la hermana, necesitamos una buena influencia. No te juntes con aquel que dice, no, que tú vas tantito y sabes que ya no voy a la iglesia, una bola de chismosos y esto, lo otro. Te juntas con otra, ay sí, mana, yo también ya no voy a ir. Oye, te va a bajar la guardia. No, júntate con gente madura espiritual, con maestros de la palabra de Dios. Dios te va a guiar. ¿Por qué? Porque ese es el punto. El diablo quiere tumbarte, el diablo quiere sacarte de la carrera, quiere que ya no participes, y el premio es el cielo, el premio es la vida eterna y muchas cosas más en esta vida. Si alguien te quiere tener en derrota, se llama diablo y Satanás y los demonios, ¿sí? Por eso, júntate, como dice aquí. Necesitamos primero la influencia del Espíritu Santo y la influencia de fieles cristianos, la obediencia a la palabra de Dios y servir a Cristo. Alguien dijo por ahí, me estaba yo secando, nos dijo esta familia, me estaba yo secando porque años y años en la iglesia, y hasta que entendí que debía servir. Él ya servía, pero sentía que debía servir más. No es así, dice, él entendió. Y ahorita tiene varios grupos de discipulado, es una persona que está multiplicándose constantemente, y entendí esta parte. Cuando tú amas la palabra, te dejas influenciar por buenos creyentes, también debes agregar a tu vida el servicio al Señor, el que le sirvas, no importa en dónde. No importa que a lo mejor te ponen ahí a repartir las invitaciones, o te toca cuidar los baños, o no sé, pero necesitamos servir. Dile, necesitas servir, ponte las pilas, sirve, necesitamos servir, ¿sí? Entonces, dice, con frecuencia es en el hacer la voluntad de Dios que ganaremos el desear. ¿Dónde dice eso? Esa es la otra versión. Dice, Él pone el querer como el hacer de su santa voluntad. Pero en el hacer la voluntad de Dios es que ganamos el desear hacerlo. Esto es, hagamos lo que Él desea y ten por seguro que cambiarán nuestros deseos. Esto es, carne, ¿no quieres servir al Señor? Te voy a llevar. Es obligar a la carne, a tu carne, porque estamos en una lucha, en una batalla constante con el alma, batallamos con nuestra alma y somos guiados a hacer lo que se nos antoja. Pero cuando nosotros entendemos que necesitamos cambiar los deseos míos para hacer los deseos de Dios, hay una ganancia. Ya no vas a desear las cosas que antes te robaban paz, que te robaban tu bienestar espiritual. Tú vas a querer cambiar tus deseos mundanos por los deseos de Dios. Y eso trae mucha ganancia. Cuando dice aquí, haced todo sin murmuración y contiendas, en Filipenses 2, 14, 16, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Es en la misma versículo, pero en la versión Reina Valera. Aquí yo puse: ¿por qué es tan dañino lamentarse y discutir? Si la gente se entera de que los miembros de la iglesia siempre están discutiendo, siempre se lamentan o están murmurando, obtendrán una impresión falsa de Cristo y de su evangelio. ¿Sí? Cuando la gente se percata que hay chismes, que hay murmuración, que hay queja, nosotros damos una impresión falsa de lo que es Cristo y el evangelio del reino. El creer en Cristo nos debe unir a todos los que creemos en Él. Si perdemos de vista esto por hablar, por discutir, por murmurar, se pierde el poder de la unificación de Cristo. ¿Qué es lo que más pide el Señor a sus hijos? ¿Qué pide? Que nos amemos y que estemos en una verdadera unidad, que estemos en una verdadera común unión. ¿Sí? Comunión unos con los otros. ¿Sí? Entonces, no dejes que las personas dejen de ver a Cristo cuando te escuchan hablar. Con eso te digo todo. No permitas que la gente deje de ver a Cristo por lo que hablas y por lo que dices. ¿Sí? Porque Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí refleja qué tanto le he permitido al Señor manifestarse en medio de mis conversaciones. Qué tanto le permito a Él que Él se manifieste a través de lo que hablo, aún a través de las dificultades, a través de la adversidad. Quiero decirte que cuando nosotros escuchamos a Lili, a la pastora Lili, en este tiempo de tanta adversidad, de tanta prueba, ustedes saben que Sarita ahorita está ya en un proceso lento, pero de recuperación, muchos lo saben, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nunca la oímos quejarse, nunca escuchamos una palabra mal, a pesar de que hay gente que decía: les pasó esto por esto, y empiezan a emitir juicios. ¿Sabes qué? Ella a bendecir, Dios te bendiga, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así debemos comportarnos. No debemos decir, aunque estemos en la adversidad o el problema que sea, debemos dejar que Cristo hable a través de nosotros. Y si no tienes nada edificante que decir, mejor cállate. Y te lo digo porque me lo digo yo a mí misma, ¿sí? Si no tengo nada edificante que decir, mejor cállate. No hables. No hablemos. Y menos si estás emberrinchada y enojada, cállate. Y menos actúes. Deja que venga el Espíritu Santo y que Él te sane, ¿verdad? Porque a lo mejor tú hablas o dijiste porque estás herida. ¿Y sabes qué? Puedes llorar, puedes llorar. En medio de la adversidad llora. Se vale llorar, pero levántate y está firme. Está firme, que nadie te mueva de tu fe en Cristo. Pero permite que el Señor se manifieste a través de lo que expresas. Todas las personas que atesoramos la palabra de Dios, o sea, todos aquellos, yo atesoro la palabra de Dios. De mí saldrán cosas buenas, se manifestarán también milagros, porque Dios quiere hacer milagros a través de nuestra vida, a través, en tus pequeñas situaciones. A lo mejor para muchos no son importantes, pero para Dios son muy importantes, porque si algo quiere hacer Dios en este tiempo es manifestarse al estudiante ahí en su escuela, al ama de casa en su casa, con los problemas con sus hijos, en los trabajos. Dios quiere manifestarse. Entonces dejemos que Él haga ese trabajo. Y fíjate bien, Dios nos dice otra cosa, y no, porque Él no te dice nada más te pide, Él te capacita y te da una armadura.
Dice aquí nos dice que no debemos salir al campo de la batalla sin estar armados. Efesios 6:10, vamos a leer 6:10, ya casi vamos a terminar. Dice, Nueva Traducción Viviente, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Firmes contra las estrategias del diablo. El diablo anda como león, como rugiente, viendo a quién devorar. Él va a querer devorar al cristiano, que no quepa la menor duda. A los de afuera ya los tiene en sus manos. Entonces, ¿a quién va a devorar? Al creyente, va a querer devorarlo. Por eso aquí dice, mantente firme mantente firme para que puedas ir en contra de todas las estrategias del diablo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino con gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Sabes, yo te voy a decir, a mí me costó mucho trabajo entender esto, mucho trabajo. Cuando me decía mi esposo, Lulú, no pelees, no digas, no te defiendas, deja que el Señor pelee la causa. Porque no es la gente, dice, no es fulanito, no es sutanita. No, pero me dijo, ¿verdad? Cuando en los primeros tiempos de creyentes allá en México tuvimos, situaciones ahí con la familia. Y yo tenía mucho coraje con ella, con una hermana de mi esposo. Y le decía, pero es que no viste qué hizo, qué dijo. Y me decía, Lulú, es que no es ella. ¿Cómo que no es ella? Pues si la vi que lo hizo. No, son las influencias demoníacas. La gente es motivada e inspirada para dañarte. Por eso dice aquí, nuestra lucha no es con la gente de este mundo. Por eso si tú tienes un conflicto con alguien en lo cotidiano, con tu esposo, no es él. Son los demonios que están detrás de él y que lo influyen para lastimarte. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por él y derrotar al diablo que está detrás de él. Esas son las batallas a las cuales tenemos que enfrentarnos todos los días, no solamente el domingo. Tenemos que batallar todos los días y todos los días. Todos los días te tienes que poner la armadura. Iglesia, nos tenemos que poner la armadura. Porque aquí dice que nuestra lucha no es contra carne y huesos, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebrosa y contra espíritus malignos en lugares celestiales. O sea, fíjate con quién estamos luchando. Entonces, ¿por qué pelear entre hermanos? ¿Por qué pelear en la casa? ¿Por qué hacemos un pleito de una cosa tan pequeña? No está bien eso. Tenemos que ir a más, porque lo que el diablo hace es distraerte. El diablo lo que hace es distraernos para que no avancemos en esa carrera, para que no avancemos en ese deseo de ser cada vez mejores. Quiere que el diablo diga, ¿ves? Tú nunca cambias, eres igualita, no vas a cambiar. No, no le creas al diablo. Créele a Dios que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Eso es lo que va a hacer. Y que en esta vida solamente tengo luchas. Amén. Dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Muchos quieren victorias, muchos quieren las bendiciones, quieren ser usados tremendamente, quieren hacer a través de su vida que haga Dios proezas. Te voy a decir un secreto que siempre lo he tenido
Está ahí en la Biblia, ¿eh? Dice Santiago 4:7. Bueno, el 6. Dice, pónmelo por favor, Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia a los humildes. Siguiente. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Es una clave muy importante del creyente. Tú podrás engañar a tu esposa, engañar a tu jefe, engañar a medio mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Y si tú quieres tener victorias con la armadura puesta, primero debes de corazón someterte a Dios. Y el diablo dice que huirá de ti. Si tú estás batallando con un problema ahí en tu corazón, lo que debes hacer es pedirle perdón a Dios. Es verdad que dice la palabra, el que es nacido de Dios ha vencido el mundo. Pero por otro lado, ahí mismo en la carta de Juan dice que si nosotros pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre. Debemos ir rápido a arrepentirnos, rápido. Juan decía, porque el que dice que no tiene pecado, le hace al mentiroso. Quiero decirte que Juan estaba haciendo a un lado una doctrina que se estaba metiendo en la iglesia primitiva, de decir, yo ya estoy limpio y no peco más. Yo ya estoy limpiecito, no hay necesidad de pedir otra vez perdón a Dios. Aguas. Eso se llama religiosidad. Porque todos nosotros, aunque somos ya gente perdonada, tenemos esa naturaleza que tiende a pecar. Y cuando tú no estás armado, tu naturaleza pecaminosa te puede llevar al fracaso otra vez. Pero cuando tú has entendido que has sido lavado y que hay una obra de Dios y que le permites limpiarte, créeme, no vas a pecar. Y en cuanto pecas, serás tan humilde para reconocer y decir, Señor, me equivoqué, perdóname. Y no solamente eso, sino que podrás ir y pedir perdón a las personas que has lastimado u ofendido. No sé si me explico. Si no, te lo aclaro más adelante. No es cierto. No, ya. Bueno, ahí vamos. ¿Están aburridos? Ahí vamos, espérenme tantito. Voy a la mitad. No es cierto, ya voy a acabar. No es cierto. Dice, por tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. O sea, defiende su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Camina en la verdad. Es la versión Nueva Traducción Viviente. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Tú eres la justicia de Dios. La verdad, el cinturón es que toda tu vida tú camines en la verdad. Aunque duela, di la verdad. Algo que Dios empieza a quitar, dice Pablo, dejen de mentirse unos a otros. Yo no concibo que la gente mienta. Yo era bien mentirosa, y se me tuvo que quitar la mentira. Mi esposo me decía, ay Lulú, no sabes mentir. Yo quiero decir mentiras, pero una mentira te lleva a otra. Entonces tú debes de erradicar de tu vida la mentira. Aunque duela, di la verdad. ¿Cómo? Camina en la verdad y di la verdad. No ocultes, mejor di la verdad, aunque duela. Dice, y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. O sea, el apresto del Evangelio. Camina con las enseñanzas que el Señor te ha entregado. No te lo quites. Camina de manera orgullosa con las verdades del reino, ¿sí? Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cómo nosotros vencemos las flechas del diablo? Con la palabra de Dios. Escrito está, a tu Dios servirás y solo a Él
adorarás. Entonces tú tienes que llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, con ella, con lo que tú decretas y lo que tú declaras, tú vences al enemigo, tú lo derrotas en el nombre de Jesús. Tú tienes que verte así, como una persona firme, como una persona victoriosa, que tienes luchas como todos, sí, pero voy hacia arriba, no voy en retroceso. Quien se queda a la mitad de la carrera, pues ya perdió, ¿verdad? No perdió, porque dice el Señor que Él te vuelve a levantar, porque Él tiene sus brazos extendidos. Él no se espanta, quiero decirte, Él no se espanta de por qué te caíste, cómo te caíste y por qué sigues ahí tirado. Él simplemente vuelve a levantarte, ¿sí? Ese es nuestro Dios, es un Dios lleno de amor, que dice: la obra que yo inicié contigo la voy a terminar, aunque te caíste, aunque llevas ahí tiempo tirado en ese problema, yo te voy a levantar. Yo le creo más a Dios que a mis cosas, ¿verdad? Yo le creo más al Señor, amén. Entonces, dice: además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas, ya lo dije, encendidas por el diablo. Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu en todo momento. Ahí está la clave del cristiano victorioso. Ahí está nuestra clave. Tú no puedes orar nada más el domingo o el día. No. Tenemos que orar, ¿cuándo? Todos los días, porque Dios me invita a ponerme la armadura todos los días. Esta armadura no se desgasta. La de una canción sí, hay una canción, ¿verdad?, que dice: mi armadura, ¿qué? Mi armadura he desgastado, vengo a ti. Tu armadura carnal, en lo que tú has confiado, sí se puede desgastar, pero esta armadura no se desgasta, porque bajó del cielo para dártela a ti. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y ahí está la otra: oren en todo espíritu, dijimos, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse como alerta, dice esta versión, y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Fíjate, debemos de ser persistentes y estar orando todos los días, constantemente, por todas las situaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos vencer al enemigo. En Colosenses 2:13 dice: ustedes, fíjate cómo estábamos antes, para que te acuerdes, y le des la gloria al Señor. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz de esta manera. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por tanto, no permitan, dice ahí, que nadie los condene. Fíjate, aquí te voy a decir algo. Cuando tú y yo fuimos ganados por la sangre de Jesús, dice que Cristo llevó, porque llevaron todas las actas, ¿verdad?, que venían contra nosotros, y Él perdonó esos pecados, ¿sí? Pero como dice, ¿vamos a volver a pecar o ya no vas a pecar? Quiero decirte algo, que Dios perdonó tu pecado pasado, el presente y el futuro. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Él no está sujeto al tiempo. Por eso aquí dice la palabra, que Él quitó esa naturaleza pecaminosa, porque nosotros no le conocíamos, nosotros teníamos esa naturaleza pecaminosa. Entonces Dios nos da vida al perdonar todos nuestros pecados. No deberíamos estar tú y yo bien agradecidos, diciendo: Señor, gracias por la vida, por el perdón de mis pecados, por todo el pasado que tú perdonaste. ¿No debemos estar entonces caminando agradándolo a Él? ¿O vamos a seguir constantemente pecando?
No, porque vamos, dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dios quiere que tú seas triunfante, que triunfes en cosas hasta pequeñitas, ¿verdad? Si tú tienes un mal hábito, debes derrotarlo en el nombre de Jesús, debes vencerlo. Tú a lo mejor no haces cosas ya equivocadas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ay no, yo ya no me junto con los pecadores. Fíjate, dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nosotros estamos conviviendo, lo que Dios quiere más bien es que tú dejes el pecado totalmente y no que te apartes de la gente pecadora. La gente que necesita de Cristo está alrededor de ti. Y hay gente que puede estar diciendo, no, yo ya no hago esto, no, ya no. Pero no, Jesús convivió, ¿con quién convivió Jesús? Con pecadores y con gente que estaba en una gran necesidad. Entonces no confundamos. Eso no quiere decir que te vas a ir a los antros los fines de semana, ¿eh? No me malinterpretes. Lo que Dios quiere es que tú seas una luz y que puedas demostrar que eres una nueva criatura en medio de un mundo tan perverso y tan maligno, ¿sí? Entonces hay que entender que nuestra lucha no es con la gente, ya lo dije. Debemos de pelear con el enemigo, entendiendo que eres un vencedor porque tus pecados ya fueron perdonados. Tú no puedes vivir tampoco atormentado por un pasado, porque entonces no estás creyendo en la obra redentora, no estás creyendo en Jesús como aquel que viene y que limpia y que quita el pecado del mundo. Él ya lo hizo en tu vida. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo el Señor? Ve y no peques más. Y eso fue como una tabla. Ella no fue la misma persona. A lo mejor batalló con otras cosas en su carácter, pero ya no cayó en lo mismo. Y eso es lo que el Señor nos dice en este tiempo, que necesitamos impregnarnos más de Él, demostrar que somos gente de Dios. Ya no haces lo de antes, pero batallamos con cosas, y es ahí donde Dios quiere sacarte victorioso. Amén. Y ahora sí, para terminar. Amén. Vamos a terminar ya. Pasa el grupo de la... Puedes ponerte en pie. Antes nosotros, ¿verdad? Esto de Colosenses nos está diciendo que antes teníamos una naturaleza que era mala, desobedecíamos, nos rebelábamos al Señor, ignorábamos de Dios y no podíamos amarle de corazón. Como cristianos ahora tenemos una nueva naturaleza. Dios ha crucificado la antigua manera de vivir, que es la naturaleza rebelde, y nos reemplaza por una naturaleza amorosa. Eso es lo que Dios hace. Por otro lado, sabemos que la paga del pecado, ¿quién la cumplió? Cristo en la cruz. Y Dios, que te dice, no, te declara no culpable. Entonces no necesitamos vivir bajo ningún tipo de opresión, bajo ningún tipo de poder de pecado. Dios no nos saca del mundo, fíjate, no nos saca del mundo para vivir como robots. Él quiere que vivamos como gente convencida, con convicciones claras. Todavía nos seguimos sintiendo pecadores, ¿verdad que sí? Nos sentimos pecadores. Algunas veces vamos a pecar. La diferencia radica en que antes de que fuésemos salvos, fuimos esclavos de esa naturaleza pecaminosa. Y ahora tú no eres esclavo. Esa es la diferencia. Batallas con otras cosas, pero no te hagas esclavo de esas cosas, porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la clave entonces, refiriéndonos a Efesios 6, dice: por tanto, ponte toda la armadura. Por tanto, cíñete de la verdad. Por tanto, levanta el escudo de la fe, para que puedas apagar los dardos. Y no te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Amén. ¿Sí? No sé qué te pueda quejar a tu vida. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Lo que el Señor quiere es que no bajes la guardia como creyente.
Los cocolazos se van a poner feos cada vez más. Con todo lo que vemos en nuestro mundo que está tan de cabeza, se van a poner peor. Y tú tienes que estar firme y constantes. Por último, fíjate bien, una clave importante para el creyente. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Nuestra relación es segura con Cristo. Sin embargo, como dije, debemos de confesarle nuestras faltas y nuestros pecados al Señor. Y también se vale confesarle los pecados. Si has pecado contra alguien, con algún hermano, con un hermano, has cometido algún fraude o algo, se vale decirle: ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, y que ore por ti. Sí. Eso es estar en la luz. Y no que las acciones de los creyentes nos hacen que nos alejemos para que al rato también nos dé el diablo por otro lado. Entonces yo aquí termino con unas preguntas. ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está tu relación con tu propia familia? ¿Están en común unión? Ese es el punto. ¿Pecamos de palabra o pecamos de obra con ellos? Pero aquí dice la palabra que si la luz de Dios está en nosotros, hay amor, nos podemos perdonar, nos podemos soportar. ¿Por qué? Porque le podemos decir: vamos en el mismo camino, pongámonos la armadura. Ya entendí, el pleito no es contigo, si es con el de allá atrás, con el maligno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces somos triunfantes en Cristo, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Ese es 2 Corintios, así con esa termino. Mas Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Él somos un grato olor. ¿Sí sabías eso? Que somos un aroma agradable para Dios. Y si tú eres un aroma agradable para Dios, lo eres para los de tu casa, para tu familia. Cierra tus ojos, por favor. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra. Sí, Señor. ¿Pueden tocar? Sí, Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor que quieres caminar en serio con Él. Dile: ya no voy a ser indiferente, Señor. No voy a ser un religioso ni religiosa. Voy a ser de corazón un creyente fiel, porque estoy agradecido por la obra que has hecho en mi vida. Dile al Señor: quiero caminar en tu verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Dile también: tú eres mi justicia. Dice la palabra ahí en Efesios que caminemos con el apresto del Evangelio de la paz. Tú y yo somos embajadores de paz, no de pleito. En eso se diferencian los hijos de Dios, que somos pacificadores y somos restauradores. Y entonces sí puedes atacar todas las estrategias del enemigo. Nos dijiste que íbamos a orar. Gracias, Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú quieres este día, Padre, que cada uno, Señor, sepa que está armado y que es poderoso en ti, Señor. Vamos en contra, Señor, de toda situación que ha detenido nuestro crecimiento, que ha detenido nuestro caminar con Cristo. Vamos en contra de toda indiferencia, de todo aquello que yo mismo he levantado para no caminar hacia tu verdad, hacia tu luz. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Límpiame. Hazme como tú quieres que sea, Señor.
Permíteme a partir de este tiempo estar invirtiendo tiempo en conocerte, en dedicar más al estudio de tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo recuerde constantemente lo que haces, lo que pones en mi depósito, Señor. Del buen tesoro quiero sacar lo mejor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú cubres a tu iglesia. Sí, Señor. Bendice, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada familia de esta casa. Bendice, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada esposa, cada hermana, hermano, cada hijo de esta casa, Señor. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, sí, sí. Y gracias, Señor, porque tú nos das la victoria en cualquier circunstancia. Sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Te adoramos, te adoramos. Él abre camino. Aplauso a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Tome su lugar por un momentito. Banda Conquistando Fronteras en Acapulco, este 7 de octubre. Música de gozo y esperanza. En Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, 6 de la tarde. Informes al 440-0840 y 486-6379.